Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta. Bueno, vamos a darle la bienvenida a este espacio, a este cafecito, al doctor Ronnie Díaz Burgos, quien es neurocirujano pediátrico. Pero también ya he visto que él trata algunos temas con adultos. Sí, Pero y justamente, bueno, primeramente buenas tardes y gracias por la nueva invitación a su programa. Bueno, como usted dice, básicamente me dedico a lo que es la neurocirugía pediátrica, pero antes de uno incursionar en lo que es la cirugía pediátrica, uno realiza su entrenamiento en lo que es neurocirugía general, que eso básicamente es adultos, como dicen ahí. Es como el médico general, hacemos todo y luego nos especializamos en un área específica. Así mismo hay bueno, especialidades dentro de una especialidad o campos, ah, diríamos. yo creo que no hay tanto, ¿no? Pero su No, hay profesión, pocos, digamos, no, a lo que es no neurocirugía quisiéramos general. necesitarlo, no quisiéramos necesitarlo, pero ya que si nos No, hay que tocara. tener el contacto, como dice. Es mejor tenerlo que no y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero qué bueno que existen personas como usted que se han dedicado y que han incursionado en esa línea de la neurocirugía pediátrica, que está en Infantil, el... como también se le llama. ¿Dónde? ¿Perdón? Cirugía pediátrica o infantil. O Ahí. infantil, exacto. Está por ahí por el doctor Robert Reed, ¿no? El hospital Sí, Robert Reed. brindamos servicio allá como parte del departamento de neurocirugía del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, que es uno de los referentes en cuanto a lo que son las especialidades pediátricas en nuestro país. Hay con una gran diversidad de especialidades. Y también por la Plaza de la Salud, ¿no? También laboramos en la Plaza de la Salud, a la orden de todos los pacientes, y también en clínicas distribuidas aquí en el Distrito Nacional, como son el Centro Médico del Pacífico, en el Distrito Nacional, y el Centro Médico Santos Aquino, que es una de las clínicas que brinda servicio por el sector de los Alcarrizos. Y una que otra más por ahí, como dice. Ay, qué bueno. Qué bueno, lo importante es que es una persona que tiene una vocación de servicio y está versado en el tema que vamos a tratar hoy, que es la cirugía de derivación ventriculoperitoneal en niños. ¿De qué se trata eso, Bueno, doctor? la cirugía o la colocación, por así decirlo, de una derivación ventrículo-peritoneal es una de las alternativas que tenemos para tratar lo que es un problema conocido como hidrocefalia, que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero en modo de recordatorio, diríamos que la hidrocefalia no es más que el acúmulo anormal de un fluido que baña nuestro cerebro y está dentro del mismo porque el cerebro es una entidad hueca, tiene unas cavidades que se denominan ventrículos y a través de esos ventrículos circula ese líquido. Y cuando hay un acumulamiento o un depósito excesivo de ese líquido, entonces se produce lo que conocemos como la hidrocefalia, ahí, que es muy frecuente en los niños y a veces es muy notoria porque hace que el perímetro cefálico aumente, lo que lo hace muy notorio en los Sí, niños. se le ve la cabeza un poco más Sí, grande. es más Y grande de lo que debería ser. De hecho, usualmente es el primer síntoma o signo, por así decirlo, porque es visible, que le llama la atención a los padres y a los pediatras y lo deriva a nuestra especialidad. Muy bien. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se hace necesario hacer este procedimiento, esa operación de De la ventrículo? derivación peritoneal. Bueno,
Como la hidrocefalia es una situación, una patología donde hay una alteración de la dinámica de ese fluido. Muchas veces los pacientes llegan y lo primero que me dicen es, el pediatra me dice que mi niño tiene líquido en la cabeza. Bueno, yo le comienzo explicando, nosotros como seres humanos normalmente tenemos ese líquido. O sea, de hecho, juega un papel muy importante para la fisiología cerebral y el mantenimiento de la función cerebral. Pero cuando hay un exceso, como dicen, todo en exceso hace daño, esta no es la excepción. Entonces, cuando ese líquido se acumula, ya sea porque hay un exceso en la producción o haya una interrupción del flujo del mismo dentro de la cavidad craneana, entonces se va acumulando y ese acúmulo de líquido aumenta la presión dentro de la cabeza del paciente, en este caso de los niños. En los niños es muy complaciente el cráneo, por tanto, a veces hay una progresión crónica de la enfermedad y usualmente no notamos que hay alguna alteración cuando hay aumento del perímetro, que como le dije anteriormente es una de las principales razones por las cuales los padres acuden al pediatra y a nuestra especialidad. Doctor, yo he visto personas, bueno, conocí una persona, no es que he visto mucho, no me he dado cuenta, que sí tenía, ya como adulto, tenía Sí, una deformación en su cabeza y alguien me dijo que fue que él padeció de hidrocefalia en su momento. O sea, ¿cuáles son los riesgos cuando no se hace esa operación? bueno, como le estaba diciendo, el aumento de la presión daña, por así, para que entendamos bien, el tejido cerebral. Es como que el cráneo es una cavidad hermética. Todo lo que está en el cráneo está ya predispuesto a estar ahí. Entonces, cuando hay un exceso de líquido, el líquido expande el cerebro y eso causa un daño estructural y va dañando lo que es el tejido cerebral. Entonces, ahí vienen todas esas manifestaciones clínicas como el dolor de cabeza, náuseas, vómito, en ocasiones déficit neurológico, problemas para hablar, para mover una extremidad y eso. Incluso puede progresar hasta comprometer la vida del paciente con un estado de coma. Entonces, el objetivo de la cirugía Exactamente, sí. a través de una intervención, que en este caso es una de las alternativas existentes, porque hay otros métodos, pero el más difundido y más conocido y más utilizado es la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, lo que hacemos es que, para así decirlo, creamos una vía alterna para que ese líquido al cual se le ha interrumpido su fluido normal llegue a un sitio donde sea absorbido, porque de manera natural el líquido circula dentro del cerebro y llega a un punto de nuestro cerebro donde se absorbe. Entonces, cuando ese punto, el líquido no puede llegar a ese punto, entonces se produce un acúmulo que es lo que conocemos como hidrocefalia. Para así de resumirlo, es crear una vía alterna para que ese líquido, que también debe volver a nuestro cuerpo, al resto de la circulación, busque una alternativa. Y en ese caso lo que se hace es que se coloca un tubito que va dentro de esas cavidades huecas llamadas ventrículos y ese tubito deriva ese líquido hasta el abdomen, pero de manera regulada, porque como le dije, ese líquido lo necesitamos para que el cerebro funcione adecuadamente. No en exceso, pero sí lo necesitamos. ¿Hay alguna edad ideal para hacer ese procedimiento? No, exactamente no. Desde inmediatamente se diagnostique la situación, en este caso la hidrocefalia, debe ser intervenido por así decirlo, manejado. En este caso, si es una alternativa, una derivación ventrículo-peritoneal, porque existen otros métodos como son una endoscopía cerebral, que muchos la conocen como una válvula interna, pero en realidad lo que hacemos es que creamos dentro del propio cerebro una vía alterna para que el líquido llegue al punto donde se reabsorbe. Ahí. Que también es otra alternativa dentro del manejo de las hidrocefalias. ¿Y cuáles son los riesgos de esos métodos, de uno y de otro, ya que usted mencionó la válvula? Bueno, riesgo de la colocación de un dispositivo, como es la derivación ventrículo-peritoneal. Tenemos los riesgos propios de un acto quirúrgico, porque es un procedimiento que se hace bajo anestesia general. Muchas veces hay complicaciones pocas,
sobre un acto quirúrgico relacionado con la anestesia. También hay riesgos propios de la intervención en sí, como es hemorragias, porque el catete debe atravesar lo que es el parénquima cerebral para colocarse dentro de esa cavidad. Entonces, por así decirlo, puyamos el cerebro del paciente y llevamos ese catéter hasta ese punto donde capta el líquido y a través del resto del sistema lo deriva hasta, en este caso, el abdomen, porque el nombre de ventrículo peritoneal dice de dónde a dónde es que el líquido va a transitar. En este caso, ventricular, desde nuestros ventrículos hasta la barriga, hasta una membrana que existe en nuestro abdomen, que es el peritoneo, que tiene una capacidad de absorber. De hecho, esa capacidad de absorber es la que los nefrólogos utilizan para hacer las famosas diálisis peritoneales también. Entonces aprovechamos esa capacidad de absorber líquido. Entonces, este exceso de líquido de la cabeza del individuo de manera regulada, porque eso es lo que hace la válvula, regula, saca líquido hasta que la presión sea adecuada para nuestro cerebro. Y entonces, cuando regula la presión, entonces se ocluye. Es como un regulatorio, porque vuelvo y les repito, es necesario que nuestros niños, en este caso, tengan ese fluido para que su cerebro funcione adecuadamente. Doctor, ¿y esas válvulas se quedan permanentes o tienen una duración específica? Cuénteme un poco de eso. Bueno, esa es una pregunta frecuente cuando uno le propone una intervención quirúrgica a un paciente, específicamente a un niño. Una de las preguntas que surge inmediatamente, doctor, ¿y eso será toda la vida? Bueno, siempre le contesto que eso depende de la evolución del paciente. Muchas veces la hidrocefalia se debe a un tumor, que es el que en ese instante está interrumpiendo el fluido, la circulación del fluido, y una vez que uno soluciona, por así decirlo, estirpa el tumor, el fluido vuelve a circular. Entonces, en ese caso, ya la válvula llevó a cabo su papel, pero usualmente uno no retira ese dispositivo, porque muchas veces no vale como la intención intervenirlo nuevamente con los riesgos de una intervención, quitarle ese dispositivo. En otras ocasiones no, es un dispositivo que debe ser permanente. De hecho, eso es lo que lleva a que luego haya que hacer un recambio de dicha válvula, porque el paciente se hace dependiente para mantener su fisiología cerebral normal de ese dispositivo. Es como cuando le implantan a usted una válvula cardíaca. Esa válvula va a seguir funcionando siempre. Y si alguna vez en la vida falla, entonces hay que hacer un recambio. ¿Eso lleva alguna batería o algo así? No, Eso- es un dispositivo que trabaja por presión. Es como una válvula que regula la presión. Cuando la presión se eleva dentro del cráneo, dentro de los ventrículos, entonces ella se apertura. Es como alguien una regulación, porque también el exceso de drenaje del líquido puede ser una de las causas de las complicaciones que puede traer esos dispositivos ahí, muchas veces. Wow, eso es sumamente interesante. Como que me adentré en la cabeza y se siente. Bueno, quien inventó eso, realmente hay que No, y de darle hecho no fue un médico que inventó ese dispositivo, fue un por lo ingeniero. menos. No, un ingeniero. De hecho, fue un paciente a inicios de los años del 1900 que uno de sus hijos tenía un problema de hidrocefalia. Entonces, parece que comunicó con su médico y básicamente eso le llamó la atención y, y desarrolló un dispositivo para su propio hijo. Claro, al Mire, principio fue algo muy tedioso. De hecho, desde el 1905 se tienen los primeros indicios de colocación de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. O sea que ya tenemos más de 100 años de indagación e investigación, lo que ha llevado a que los dispositivos actualmente sean eficientes y seguros, por así decirlo. bueno, ¿y qué cuidados requiere un pacientito o pacientes se hacen adultos también?
Sí, Este, usualmente eso tiene un catéter que a medida que el paciente va creciendo, se va elongando. De hecho, eso es una de los motivos porque a un paciente cuando es pequeño, usualmente le referimos, bueno, puede llegar a una etapa en la que haya que cambiar una parte de la válvula porque el catéter le queda corto porque el individuo va a seguir creciendo en altura. Entonces, a veces el catéter queda corto y es una razón de hacer una revisión o un recambio de la válvula ya cuando son adultos. Yo tengo pacientes que se la han colocado, ya son adolescentes y, y no han presentado ninguna eventualidad. Eso es muy variable, eso depende mucho del paciente y de la entidad que motivó a la colocación de la misma. Cuénteme, doctor, el cuidado que tiene que tener un pacientito que se haya hecho esa intervención. O sea, porque Bueno, imagino que ese niño tiene que haberse luego, o sea, se no, para reinsertará que sepa en que su vida. usualmente no necesita ningún cuidado especial porque eso es un dispositivo que va por debajo de la piel. Quizás lo único que deberíamos tener cuidado es que como el dispositivo valvular, que es lo que, porque son dos tubitos bastante finos que van por debajo de la piel. El dispositivo valvular usualmente lo colocamos en el cráneo por detrás de la oreja o frontal. Se ve como una tumefacción pequeña, que quizás eso sea lo que uno le diría a los padres que tengan cuidado, que no se golpee ahí, porque es un dispositivo y si recibe algún trauma pudiese disfuncional, o sea, funcionar de mala manera. Pero usualmente los pacientes que se le coloca una válvula y no quedan con ningún tipo de déficit neurológico o alguna secuela que impida su desarrollo cognitivo adecuado, usualmente llevan la vida normal y al menos que usted comience a buscarle el dispositivo no lo nota. Es muy difícil. Pero, pero se encuentra, sí. Sí, se encuentra. Sí, porque es un dispositivo como de 3 o 4 centímetros de longitud y 2 de anchura. De hecho, hay pequeñitas, que es la que usamos en los niños recién nacidos, que prácticamente el dispositivo es del mismo grosor del catéter. Y eso se nota mucho menos, como dicen. Wow, qué interesante, doctor. ¿Alguna recomendación que usted quiera hacer en esta ya fase final de esta interesantísima entrevista? Bueno, una recomendación sería a los padres que ante una situación de hidrocefalia, porque muchas veces hay muchos mitos en relación a los pacientes con hidrocefalia, y recordarles que la búsqueda de una ayuda temprana puede mejorar altamente lo que es la calidad de vida de estos pacientes. Muchas veces vemos pacientes ya cronificados con un gran cráneo, en el caso de los niños, que el objetivo de la cirugía no es ya, por así decirlo, No es curar, estético, ¿verdad? no sería estético, ya sería algo para evitar que siga el crecimiento de la cabeza, porque también, así como preguntan que cuándo le va a quitar el dispositivo, me preguntan, ¿y el cráneo, doctor, le va a bajar? Porque ya tiene un volumen de su cabeza bastante notorio y a veces reduce un poquito, pero no necesariamente a eh, un diámetro normal, como decimos, normocefálico. Entonces, muchas cosas, muchas complicaciones, muchas secuelas, muchos daños al cerebro se pueden evitar con un diagnóstico y obviamente con un tratamiento oportuno para estas entidades. ¿Hay algo en especial que cause esta enfermedad? O sea, algo de alimentación, algún golpe, ¿se tiene algún Mm, indicio o no, es algo natural? usualmente lo que vemos más en niños son las hidrocefalias congénitas. Muchas veces vienen acompañadas de otros síndromes, pero a veces son entidades aisladas donde en realidad no hay una causa ente Sí, sí, para continúa. la misma. Pero usualmente, a menos que no sea por una lesión tumoral, una hemorragia que haya sufrido el niño durante el estado perinatal, usualmente no conocemos exactamente cuál es la etiología. Como todas las malformaciones congénitas, usualmente no sabemos cuáles son el punto clave desencadenante de las mismas. Bueno, la verdad es que
Ha sido una entrevista y una información la que nos ha proporcionado usted muy interesante y quisiéramos que contar con su asistencia en otra oportunidad. Vamos a decirle eh, a las personas que nos siguen dónde podemos encontrarlo de nuevo para si tiene las redes. ¿Cuáles son sus coordenadas, doctor? Bueno, presto servicio a nivel hospitalario, como usted ya lo ha dicho, en el Hospital Robert Reed Cabral, a la orden de todos allá, especialmente para esa población que no tiene el acceso a los servicios privados. El Robert Reed es un centro que brinda ayuda a todos esos pacientes. Y para aquellos que quieren visitarnos en el sector privado, estamos en el Centro Médico del Pacífico, eso es la Pedro Livio Cedeño, también en las clínicas Santos Aquino, en Los Alcarrizos, en el Centro de Neurociencia en Gascue y también en el Hospital General Plaza de la Salud, brindando nuestros servicios. Doctor, coordenadas de Instagram, Facebook. Me pueden buscar como doctor@Roney Díaz en Instagram y también en Facebook, que son mis Bueno, redes. vamos a seguir al doctor Díaz Burgos para estar enterados de todo. Ya yo di un paseo por ahí viendo las migrañas y todas esas Y cosas que vamos a hablar en otra oportunidad. Gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos que tiene cirugía, así que le damos las gracias por haber compartido de usted con todos nosotros. no, Bendiciones. muchas gracias a ustedes por la oportunidad y siempre a sus órdenes en cualquier tema que necesitemos indagar, porque hay muchos temas que aún son mitos para la población general, ahí, como es la Italia. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. Gracias, doctor, de nuevo y hasta pronto. Dios mediante. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye. Farmacias Carol presentó.